del pueblo, además de lo importante que es su comentario, también tenemos muchos colaboradores aquí en Sin Censura que nos proporcionan este tipo de análisis para darnos claridad, para darnos, eh, pues vamos, tal vez alguna idea de lo que está circulando en los temas que son, de los que ellos son especialistas. Por ejemplo, la licenciada Laura Ceballos Alcázar, usted la conoce, es especialista en derecho electoral y pues permítame decirlo así, ¿no? Con mucho respeto para Laura, le gira mucho la ardilla respecto a temas que tienen que ver con la política y en el ramo electoral, al hablar precisamente de ese muy cuestionado y cuestionable poder judicial. Hoy la querida Laura Ceballos Alcázar, pues nos habla del fuero, el poder judicial y las componentes. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Ceballos y esta es mi participación semanal para Sin Censura que se llama Del Fuero, el Poder Judicial y las Componendas. El Poder Judicial ha demostrado insistentemente que no tiene identidad con el pueblo de México y que su intención no es la de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, sino a últimas fechas y con más ferocidad proteger los intereses de personajes que son capaces de lucrar con el dolor y la necesidad de las personas más humildes, haciendo prevalecer un estado de chueco con apariencia legalista. El poder en contra tiene muchas caras y todas igualmente perversas, porque han ido a desproteger lo que realmente importa, arropando a quienes han utilizado protecciones históricas a su favor, pero de manera opuesta al sentido que deben tener. Empecemos hablando de la disfuncionalidad a la que hemos llegado por haberse pervertido la figura del fuero, que en origen se estableció como una protección a los parlamentarios para que no fueran reconvenidos o sancionados por sus posturas y opiniones en virtud de su encargo y que en consecuencia no fueran investigados y juzgados como una venganza que impidiera la funcionalidad óptima de los miembros de las cámaras, pero que en ningún momento se pudieran convertir en un privilegio que les permitiera, como ocurre en muchos casos, evadir la responsabilidad de hechos que nada tienen que ver con la función de los legisladores. Cierto que cuando se propuso el fuero como inviolabilidad a la tarea legislativa, también era un factor que equilibraba la relación entre los poderes, porque podía darse la formulación de acusaciones para atacar y debilitar a los diputados o senadores opositores para asegurar posiciones del poder ejecutivo o el judicial. La historia registra que Agustín de Iturbide, cuando se coronó emperador, brincó el límite del fuero para acusar a 17 constituyentes de conspiración contra la nación y que tras no lograr que el Congreso aprobara la creación de un tribunal especial en el que se juzgara a los subversivos y que además se impusiera en la redacción de la que iba a ser su constitución imperial, que tenía un derecho de veto, decidió disolver el Congreso y nombrar a una junta instituyente con legisladores a modo. Afortunadamente, la Constitución de 1824 contempló el fuero y la inmunidad procesal hasta por 2 meses posteriores al fin del encargo, y esta redacción se transfirió a la de 1857, en la que además incluyó al presidente de la República por posible acusación de delitos de traición a la patria, violación expresa de la Constitución, ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden común. Otro episodio en el que se vulneró la inmunidad legislativa ocurrió durante el huertismo, cuando Belisario Domínguez se pronunció en contra del ruin asesinato de Pino Suárez y Madero, y que finalmente fue motivo de su propio asesinato, y luego cuando el usurpador Huerta disolvió ambas cámaras del Congreso, ordenando la aprehensión de 84 legisladores y el cese del fuero, dejándolos a merced del Poder Judicial para que fueran juzgados por lo que quisiera configurarse. Con la Constitución de 1917 se restauró la protección a los legisladores para que, en virtud de su encargo, pudieran pronunciarse libremente sin temor a represalias judiciales o políticas de ningún tipo. Ahora bien,
En 1982, este manto protector se extendió a otros funcionarios públicos y la redacción de los artículos 110 y 111 constitucionales señalaban que era competencia de la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados el juicio de procedencia cuando se pusiera a su consideración el juicio penal en contra de diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, el jefe del departamento del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo. Aunque, preciso, en la reforma de 2014 se determinó por primera vez a los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorgue autonomía, es decir, se extendió esta protección al procurador estatal y cuando se tratara de violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el mal manejo de fondos y recursos federales. Y después, en la reforma de 2016, se señala que en este tipo de casos, la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados se comunica a las legislaturas locales para que sean ellas las que en ejercicio de sus atribuciones procedan de la manera en que corresponde. Ya vimos la historia y ahora vamos a los hechos actuales. Desde esta reforma de 1982 y las subsecuentes, el fuero se ha convertido, por desgracia, en manto de impunidad con el que se ha protegido a funcionarios de todas las esferas mencionadas y de personajes de jerarquías federal, estatal o municipal, según se señalen las constituciones locales, a pesar de que dicha protección debiera servir en origen para proteger de posibles retaliaciones o actos de venganza a los funcionarios encargados, por ejemplo, de la Procuración de Justicia, y que desde luego son escenarios que pueden ocurrir cuando se lucha frontalmente en contra de la delincuencia organizada en aras de hacer imperar el orden. Nada más que aquí la cosa parece completamente cambiada. La situación se complica en este punto. El Procurador de Justicia de Morelos, desde su llegada, ha mostrado deficiencias, palabra muy elegante de la secretaria Luisa María Alcalde, para decir incapacidad y o complicidad en casos como el de Samir N., activista asesinado en febrero de 2019, el asesinato de 2 sindicalistas en una marcha en marzo de 2020, el feminicidio de Ariadna en 2022, el homicidio de 2 trabajadores del Instituto Nacional de Seguridad Pública en 2023 y decenas de casos que no han encontrado resolución ni pronta, ni expedita, ni justa en el estado de Morelos. Además, como profundizó la secretaria de Gobernación, omitiendo lo estipulado por la Constitución local y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos, no presentó los exámenes de confianza al inicio de su gestión, sino años después, y cuando lo hizo, los reprobó. En 2020, la Fiscalía General de la República solicitó retirarle el fuero ante la probable comisión de hechos delictivos. La Cámara de Diputados de ese momento desechó la solicitud, resolviendo que en términos del artículo 111, este no contaba con dicha inmunidad. Pero el presidente del Congreso local, Morelos, el panista Eric Sánchez Zavala, presentó ante la Corte una controversia constitucional para que la Fiscalía General de la República no pudiera proceder contra el procurador morelense. Este litigio ante la Corte estuvo sin listarse para discusión por 10 meses, pero se reactivó cuando la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión contra Carmona Gándara por su participación en los hechos relacionados al feminicidio de la joven Ariadna, en la que resolvieron que el fiscal siempre sí tiene fuero en materia de delitos federales, pero que no sobre los delitos del ámbito local, lo que permite, de acuerdo con la Constitución del Estado, que se proceda en contra del procurador en este caso, sin que sea necesaria la declaratoria de procedencia emanada del Congreso ni federal ni del Estado de Morelos. Entonces, la Fiscalía de la Ciudad de México procedió
a solicitar la aprehensión de Uriel Carmona por 3 delitos del fuero local de la Ciudad de México relativos al feminicidio de Ariadna, y que se probó documentalmente que habían sido encubiertos por el fiscal y otras autoridades, como el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, cuando señaló el estado de ebriedad como precursor de la broncoaspiración que causó la muerte de esta joven, en vez de la causa real, que fueron los múltiples golpes que causaron un daño cráneoencefálico y posterior muerte de la víctima. Más allá de qué tipo de delitos protege el fuero, ni si son federales o si son estatales, lo que resulta inaudito es lo que hay alrededor. Un procurador que fue capaz de intimidar al fiscal anticorrupción al punto de hacerlo renunciar cuando solicitó una orden de aprehensión por el delito grave de tortura. Un subprocurador declarando falsamente la desaparición del expediente. Un procurador que es capaz de hacer que el Poder Judicial lo ampare 4 veces, 3 por el delito grave de feminicidio y 1 por el delito grave de tortura. Un procurador que influye en el Congreso del Estado de Morelos para que se elaborara y votara una reforma que impidiera el nombramiento de un fiscal sustituto de manera permanente. Y el contubernio con una Suprema Corte de Justicia que es capaz de conceder protección federal para evitar la procedencia del juicio de desafuero y subsiguiente proceso judicial por este y otros delitos en los que está relacionado en diferentes grados de participación. Es evidente que la complicidad y la impunidad han sido el sello característico de muchos funcionarios y que para poder erradicar este vicio de la vida política de nuestro país, urge un Congreso fuerte que lleve a cabo las modificaciones constitucionales federales que nos protejan de estos ambiciosos vulgares. Congresos locales que no caigan presa de influencias políticas, económicas o de poder, capaces de traicionar a sus representados para dar cobijo a estas monstruosidades. Y desde luego un plan C que nos permita tomar las riendas en la elección de nuestros miembros del Poder Judicial, ya que los actuales se han esmerado en demostrar que los conflictos de interés y las componendas son poquita cosa y que la verdadera razón de su labor, que es la interpretación de la ley para que sea aplicada de manera justa en favor de las víctimas, ya no sea, como ha sido, para proteger a los victimarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy interesante esto que nos plantea la queridísima Laura Ceballos Alcázar. Recuerde, ella también participa en sus espacios aquí en Sin Censura, en las mesas de análisis y de trabajo con la queridísima Lina Duarte todos los lunes. Bueno, pues aquí pendientes de sus análisis que son siempre muy enriquecedores y nos abren aquí los ojos en Sin Censura. Bueno, le pido